Y seguimos en estas elecciones territoriales 2023 y por supuesto desde Teleantioquia es la elección y desde Teleantioquia Digital les estamos llevando a ustedes que están desde cualquier parte del mundo a través de nuestros canales digitales un análisis, una conversación tranquila que ya ha hecho el sistema informativo de Teleantioquia, pero nosotros también desde Teleantioquia y Teleantioquia Go tenemos este espacio de conversación y un tema muy importante, los jóvenes del país y de Antioquia especialmente. María Isabel, bienvenida Fuera del Aire. Claro que sí, Sebastián, muchas gracias. Los jóvenes que son ese factor tan importante también para el departamento y para la ciudad. Por eso hoy contamos con la presencia de Nicolás Molina, politólogo y docente. Nicolás, bienvenido a Fuera del Aire. Muchísimas gracias, María Isabel y Sebastián, y muchísimas gracias al equipo de Teleantioquia por recibir. Nicolás, ya han transcurrido algunas horas, ya dentro de poco se cierran las urnas, pero ¿cómo votan hoy los jóvenes, especialmente los jóvenes de Antioquia? Bueno, yo creo que hay que percibir principalmente un primer momento en donde los jóvenes estamos recibiendo como una serie de estímulos y muchísimas acciones y como contenidos por diferentes medios, ¿cierto? Redes sociales, información, y que podemos ver que también hay una serie como de desencanto, no solamente del mundo político, sino como desencanto de unas promesas no cumplidas con los jóvenes. Entonces, promesas no cumplidas en temas de educación, en temas de oportunidades laborales, paso de la educación al mundo profesional, temas de salud mental, reconocimiento de identidades de género. Entonces, siento arte, cultura. Exacto, hay muchísimos elementos que digamos que siento que hay unas promesas no cumplidas tanto en el ámbito global como en el ámbito de lo local, y creo que hoy los jóvenes se van a movilizar en las urnas principalmente para encontrar esas opciones que permitan efectivamente llegar y poner sobre la agenda pública esos temas que son importantes para nosotros los jóvenes. Bueno, yo creo que uno de los temas también importantes para los jóvenes, como venías diciendo, son dos factores muy importantes, la educación y el empleo. Enfoquémonos en esta pregunta como en el empleo. Por acá tenemos unos datos que nos cuentan que si bien la tasa de desempleo juvenil viene reduciendo paulatinamente y al corte del mes de agosto se redujo en un 16.3%, aún no ha sido baja totalmente. ¿Cuál es ese reto de ese gobernador y ese alcalde que llega para que la empleabilidad de los jóvenes dé más frutos, para que vuelvan a tener como esa esperanza? Además, porque es muy difícil cuando hablamos del primer empleo, cuando uno se gradúa y uno no sabe qué hacer porque no tiene la experiencia, necesita 5 años de experiencia, más estudios, entonces también todos esos factores externos ayudan a ese desempleo. Claro, yo siento que hay una serie de acciones necesarias dentro de ese relacionamiento entre lo público y lo privado, que yo siento que en primer lugar es un fortalecimiento de las relaciones entre la gobernación y la alcaldía con las universidades, generar unos vínculos mucho más cercanos, mucho más abiertos para la generación de estas nuevas oportunidades, pero también es muy importante también tener al sector privado ahí incluido, ¿cierto? Que si bien, como ustedes bien lo mencionaban, pues hoy el tema de la tecnificación es bien importante, en donde los jóvenes hoy tenemos que cumplir no solamente con experiencia pues académica, sino también experiencia laboral, y a veces experiencia laboral pues de muchos años. No, y que haya ido a la luna. Exacto. Y, mejor dicho, es que es complejo también, porque nos pasó, ¿cierto? Total. Entonces creo que esa serie como de acciones, digamos como colaborativas y coordinadas entre estos tres sectores va a ser clave, y principalmente que eso es algo muy importante que lo estás mencionando vos, María Isabel, es que cuando se mira el desempleo se mira principalmente como el desempleo en general, pero según datos de Medellín, como vamos, se percibe que el desempleo entre mujeres, de mujeres y de jóvenes realmente es mucho más alto que la media general del desempleo en la región. Entonces es bien importante como percibir que el nuevo alcalde y el nuevo gobernador pues tenga pues en la vista también de cómo generamos oportunidades de acceso. Creo que es el primer punto. Pero ahorita que hablas también de universidades y dices como que tienen que tener esa alianza, hasta el momento se supone que ha fallado la alianza pues porque sigue habiendo desempleo y demás, pero ¿cómo ha sido esa relación entre universidades, gobierno? ¿Cómo la mides? ¿Cómo la percibes? Pues yo creo que al menos en la ciudad de Medellín siempre ha habido como una lógica también de ese relacionamiento muy cercano, tanto en la universidad privada como en la universidad pública. Realmente creo que eso siempre ha existido, pues digamos en las últimas administraciones pues sí se viene como en detrimento un poco de ese tipo de relacionamiento por diferentes elementos, por diferentes discursos, narrativas, pues digamos agendas también. Entonces como que siento que sí se ha dado pues un poco esta dinámica de empezar a trabajar un poco más solitariamente, ¿cierto? Un poco más solos cada uno de estos sectores. Y creo que también hay otro elemento que hay que considerar, y es que
esa relación, digamos que no es la solución de todo. De todas formas, lo que vos decís, de todas formas sigue existiendo el desempleo entre los jóvenes y tal. Entonces, como que es más una acción conjunta para lograr esas soluciones. Es más una acción de, venga, pensemos juntos cómo vamos a solucionar ese problema y cómo vamos a generar esas oportunidades reales y que no se quede solamente como en que, ay, sí, es que nos juntamos y así quedamos, sino como efectivamente que nos sentemos a pensar sobre las soluciones. Les voy a dar unos datos, pero me parece importante mencionarlo. Hoy en Antioquia hay alrededor de 15.841 mesas habilitadas para votar, 1.202 puestos y podrán ejercer su derecho al voto, o lo están haciendo ya, 5.246.344 ciudadanos, son personas. Ahí también hay un grueso juvenil de los votos que recibe el nuevo alcalde de Medellín o el nuevo gobernador de Antioquia, alcalde o alcaldesa. Alcalde o alcaldesa, exacto. O el nuevo gobernador. El voto juvenil ya influye mucho en las elecciones, que no pasaba hace algunos años, o sea, ha venido tomando fuerza, incluyendo que los jóvenes ya también se lanzan a ser concejales, a ser ediles, a las JAL. Entonces también hay ahí una balanza de cómo votamos y a quienes elegimos, que también pueden ser jóvenes. De acuerdo, creo que voy a plantearlo desde dos perspectivas. Número uno, lo que mencionas de los candidatos. Yo creo que actualmente estamos viendo candidatos y candidatas muy jóvenes en todas las instituciones que estamos votando hoy. JAL, alcaldías, gobernaciones, bueno, en nuestras alcaldías y gobernaciones posiblemente no, pero pues consejos y asambleas departamentales, pues encontramos que hay muchos jóvenes que se están lanzando al ruedo y como lanzándose a esa vida política. Entonces creo que hay un elemento de participación que yo diría que, si bien siempre ha sido como representativo de los jóvenes dentro del mundo político, sobre todo después de las movilizaciones sociales de 2019, 2021, digamos que viene en crecimiento también venga, estamos indignados, tenemos una serie de promesas incumplidas, ¿cómo hacemos para llevar nosotros mismos a esa agenda o a esa mesa pues las discusiones que nos interesan a nosotros, ¿cierto? Y como que tomar un poco más acción. Entonces creo que desde ese punto de las candidaturas está ese elemento. Ahora, desde la participación ya de ir a depositar el voto, creo que también hay un elemento que es interesante, y es que, por ejemplo, salió un estudio que sacó la Universidad del Rosario con cifras y conceptos hace un par de días, donde decían que el 60% de los jóvenes todavía no habían decidido si iban a votar o no, o por quién iban a votar. Entonces, claro, también estamos viendo que ese desencanto también llega a las urnas de una manera diferente. Exacto. Que si bien el voto juvenil es bien importante, y lo vimos en las presidenciales del año pasado, vimos que hay una intención de voto pues bastante grande entre los jóvenes, pero de todas formas hay como también esa dinámica de, venga, yo todavía no sé por cómo votar, no sé por quién votar, no sé siquiera si quiero votar, y que es un diálogo también como muy común entre estos escenarios jóvenes. Entonces creo que están como esas dos perspectivas de, venga, somos unos actores políticos bien importantes dentro de la votación y que hoy también estamos tomando vocería, pero de todas formas todavía hay como un porcentaje de población joven que no sabe bien cómo ejercer ese derecho democrático, ¿cierto? Nicolás, porque tú hablabas de las movilizaciones que van precedidas por la inconformidad. Uno no se moviliza porque esté muy feliz, ¿cierto? Claro. Eso se evidencia en las urnas, pero también hablemos de las redes sociales. Porque, por ejemplo, pasa que muchos jóvenes no van y votan, pero en sus redes sociales hacen la manifestación de QAP. ¿Cómo es esa brecha como de, bueno, no voy y voto, pero por redes sociales yo expreso todo? Estoy bravo, no me gusta este gobierno, no me gusta esta política, no me gustan estas propuestas, no me siento identificado. ¿Cómo hacer con esa? La pregunta sería, ¿cómo hacer con esa intoxicación que también tenemos en redes sociales los jóvenes en el momento de movilizarnos? Bueno, creo que son como dos preguntas. En la primera parte diría que la movilización social de calle, como de salir a la calle, de manifestarte, de hacer algo pues por fuera de las cuatro paredes de tu casa, como que requiere unos costos, no necesariamente financieros, sino que también requiere que te pares de la cama, tiempo, que vas a decir, salís a marchar un tiempo y pues todo lo que implica pues todo este tema de la movilización social. Mientras que las redes sociales están a la mano y vos también tenés, digamos, un poco que nos podríamos poner acá técnicos del tema de qué tan visible sos vos dentro de las redes sociales, y es efectivamente cuando yo publico, cuando hago una publicación cualquiera, pongo un estado, pongo una historia, pues yo a quién también le estoy dando ese contenido. Puede ser que cuando yo estoy a la calle estoy ante los ojos de todo el mundo, mientras que cuando yo estoy en mis redes sociales, si bien es todo el mundo, estoy ante los ojos de mis seguidores, de las personas que están ahí cercanas dentro de esos círculos, ¿cierto? Entonces creo que es mucho más sencillo publicar las cosas y montarse en la película de decir, ok, yo estoy de acuerdo con estas causas, estoy de acuerdo con esto que estoy diciendo y estoy indignado por estas razones, y lo publico, ¿cierto?
Entonces como que también está, creo que es esa brecha, que hay muchos menos costos que suplir cuando lo hacemos en redes sociales. Ahora el otro lado de la intoxicación que mencionas creo que también es bien importante, sobre todo hoy que si bien no son tantas, hablamos de noticias falsas y todos estos elementos, pero que por ejemplo en estas últimas elecciones y seguramente lo vamos a ver hoy cuando empecemos a ver los resultados, estuvimos repletos de encuestas, por todos lados, encuestas por todos lados, todos tenían la encuesta la más verdadera. Entonces también es un poco eso, es qué tanta información estamos recibiendo, qué tan verídica es esa información que estamos recibiendo, y si hoy nos estamos moviendo y estamos participando más en redes sociales, pues también va a ser bien interesante ver cómo estamos contrastando la información, cómo estamos llevando eso a la realidad y cómo está transformando también nuestro comportamiento esa información que estamos consumiendo. Y que ahí entra algo importante que son los medios de comunicación. Entonces, Sebas, por ejemplo, nosotros también somos medio, ¿cómo hacer para que los jóvenes tengan también ese criterio y saber cómo informarse bien? Que además puede que a través de las redes, quedándome en las redes, haya también confusión. O sea, Sí, porque claro. yo puedo tener una idea, pero en las redes veo un montón distintas, entonces ahí es donde yo digo, mejor no voto, ¿cierto? O un montón iguales, O un montón que es peor iguales, aún. exacto. Porque uno dice, y eso pasa en todos lados, que se empiezan a generar como unas cámaras de eco. Entonces donde yo digo, es que todo el mundo va a votar por esa persona, entonces voy a votar y estoy seguro que va a quedar, y se pega una quemada la más impresionante. Y es por eso, porque claro, nos encerramos también como en unas burbujas en donde decimos, supuestamente todo el mundo va a votar por X o Y persona, pero en última solamente era como ese círculo cercano. Entonces también es lo otro, yo llego a las redes sociales, encuentro un montón de gente que yo no sé y entonces quedo confundido, o llego al otro y entonces me empiezo a generar unos sesgos en donde digo, ay no, es que sí, voy con el que es, y realmente no, simplemente era el que estaba aportando tu sector y como tu espacio cerrado. Bueno, entonces ya hablamos de desempleo, de educación, de redes sociales, de noticias falsas, ¿cierto? Todo eso cómo influye o cómo influyó hasta hoy, porque ya pues creo que ya hoy es el culmen de todo esto que hemos vivido. Pero centrémonos un poco en Antioquia. Ok. ¿Cómo están los jóvenes de Antioquia, de los 125 municipios? Si se movilizan, oportunidades, ¿qué quieren los jóvenes de Antioquia del nuevo gobernador? En este tiempo electoral, pues, sí, se vieron activos. Exacto, ¿cómo influye el voto juvenil en Antioquia? Yo creo que influye bastante y es bien interesante porque también es un voto que es muy diverso. Es un voto que es muy diverso y que yo siento que es uno de los retos que va a tener el próximo gobernador, y es que hay que dejar de considerar que el gobernador de Antioquia, que si bien actúa desde Medellín, es gobernador de Antioquia, del departamento, un departamento que es bastante diverso no solo geográficamente, sino geográficamente, o sea, estamos hablando de... Y culturalmente. Claro, y ahora cuando entramos a no solamente decir que es que Antioquia es diversa, sino que entramos a decir es que los jóvenes de Antioquia son diversos, que hay jóvenes que viven en la ruralidad, hay jóvenes que viven en los sectores urbanos, hay jóvenes que estudian, hay jóvenes que no, hay jóvenes que prefieren estudiar, mientras que hay otros que prefieren no estudiar, y con realidades completamente diferentes. Entonces creo que es bien importante considerar que la participación juvenil en Antioquia es importante, valga la redundancia, precisamente por eso, porque es un mapa de un contexto bastante diverso, bastante rico en diferentes como elementos de la vida social, y que efectivamente nos va a permitir ver qué tan posible es que esta próxima gobernación aborde las problemáticas y las necesidades de los antioqueños, digamos, demostrada también en esa acción con los jóvenes diversos. Creo que es un poco como lo que podría decir. Porque yo creo muchas veces que cuando se hace una campaña política se cae en el error de solamente querer conquistar al público adulto. Digamos, personas entre los 40 a la y los jóvenes. Total. Porque sí, está bien y está comprobado que las personas mayores son las que salen a votar, los jóvenes muchas veces no votamos y demás. Pero entonces, ¿cuál sería ese reto, Nicolás, del político, política, que vaya a aspirar, o bueno, que estuvo aspirando durante todo este tiempo a la alcaldía de la gobernación para conectar con un joven? ¿Cómo entrarle a un político, un joven así? A veces que está... O le agrego ahí, o a un consejo municipal de Antioquia, que también hemos visto que muchos jóvenes ya en sus municipios quieren transformar esa realidad. Pero la pregunta mía más que todo es cómo ese político se conecta. ¿Cómo se conecta? Yo creo que es bien difícil esa pregunta, y la respuesta es aún más difícil, y yo creo que todavía no lo han logrado, ¿sabes? Porque yo siento, María Isabel, que
Número uno, que ya se los dije, yo siento que los jóvenes hoy como que estamos pasando también por un momento de, número uno, de identidades globales, identidades en donde marcados con el relacionamiento que tenemos con las redes sociales, hablamos de que uno posiblemente no se está terminando de sentir del todo colombiano, antioqueño, sino que vos sos ciudadano del mundo y vos sos una persona que te gustan cosas incluso de otros lugares del mundo, ¿cierto? Entonces como que ya no solo la identidad del territorio es difícil, sino que ya estamos yendo un poquito más allá en donde nos interesan causas de otras partes del mundo, de diferentes como temas. Entonces creo que eso es como lo número uno, y número dos, que también hay un poco un desencanto con la política por parte de los jóvenes, y yo lo digo pues así, posiblemente yo no, porque pues yo estudio eso, pero por ejemplo yo lo hablo con mi hermano que él no estudia nada de eso, él dice como, ay, es que a mí me da pereza pensar en los políticos, a mí me da pereza salir a votar. Sí, es un imaginario que se ha ido creando. Entonces creo que lo que se podría hacer al menos para poder llegar a una identificación entre los políticos y esto, creo que es un poco lo que veníamos hablando, y es que los jóvenes se lancen a la política. Hoy vemos candidaturas, por ejemplo, al Consejo de Medellín muy interesantes, de jóvenes, que están hablando precisamente solo a los jóvenes. Entonces como que esa dinámica de, venga, nosotros jóvenes somos las banderas de la política para poder llevar nuestras propias reivindicaciones, creo que puede ser un punto más allá. Ahora, otros políticos que digamos estén más montados en las lógicas de los partidos políticos, de la dinámica más tradicional de la política, creo que es un poco eso, es entender cuáles son las necesidades específicas que necesitan los jóvenes y venga, cómo le hablamos directamente con ellos, porque el político no es solo el político, sino que es el político con todo su equipo de trabajo y con todas las personas que lo rodean. Entonces creo que un poco podría ser esa la dinámica para poderse acercar a un político como a esos otros jóvenes. ¿No? Claro, claro. Claro, total. Y hoy que estamos viendo todo este tema de segmentaciones de los contenidos, de los mensajes. No, y las redes, usted entra a TikTok o a Instagram y es una forma de hacer campaña, exacto, pero muy distinta, ¿cierto? Con las tendencias, influencers, con las tendencias, con los bailes, con los doblajes. Entonces eso también cambia la dinámica electoral, tanto del político como del elector. Hilando todo esto, y ya para ir terminando, ¿cómo está Antioquia en temas del abstencionismo juvenil? ¿Cómo influye ese abstencionismo en los resultados finales? Pues es muy interesante porque las elecciones regionales en las zonas urbanas usualmente tienen menos participación. O sea, estamos hablando de que para elecciones nacionales, por ejemplo, Medellín participó como el 60% de las personas, mientras que para las elecciones regionales de 2019 estamos hablando casi del 40% de participación, mientras que en las zonas rurales hablamos de participaciones que superan incluso el 60-70%. Entonces creo que si bien no está el dato, digamos, seleccionado únicamente para jóvenes, es bien importante porque, como lo estábamos conversando ahorita, pues Antioquia es un departamento bastante rural, que tiene una población rural bastante importante. Entonces es bien interesante porque si bien el abstencionismo es alto, y sigue siendo pues una realidad dentro del contexto político, las elecciones regionales son bien importantes porque son esos políticos que son más cercanos, son esos que vemos todos los días, esos que realmente tienen una capacidad de injerencia mucho mayor dentro de los territorios, ¿cierto? Entonces es posible y esperemos pues que sea mucho menor el abstencionismo en esto. Como te digo, pues no tengo la cifra específica del tema de jóvenes, pero de todas formas siento que sí hay una dinámica pues que permita la participación mucho más marcada de los jóvenes, en este caso, dentro de las elecciones regionales, precisamente por lo que te digo, porque son posiblemente más importantes que las elecciones nacionales. Yo quiero hacer una última pregunta, y es que cuando hablas como de ese acompañamiento más local, que los ciudadanos, porque ya no somos solo los jóvenes, todos los ciudadanos sentimos en esas elecciones, tengo entendido que cuando vamos a votar, si no pedimos el tarjetón de la JAL, no nos lo dan, y yo creo que ese es como un tipo de gobierno, de apoyo más local y que tenemos como más allá en la mano. ¿Qué tan importante es eso para los ciudadanos? Porque creo que muchas de las personas que nos están viendo ni siquiera saben qué es una JAL o qué hace. Ir ese tarjetón para que yo pueda votar, ¿qué hacen? Claro. Que además, perdón Nicolás, se convierte, me atrevo a decir, como en un impulso para esas personas que quieren comenzar en su carrera. Sí, totalmente. Claro, importantísimo. Las JAL son una entidad que es importantísima porque se encarga de esos elementos que ya ni siquiera son locales, sino que son casi que hiperlocales y principalmente en zonas y en ciudades que son grandes. Pues digamos, por ejemplo, en Envigado no se vota por una JAL, se vota en Medellín, que tenemos las comunas, estamos hablando de una cantidad de personas pues bastante significativa. Entonces creo que es importantísimo considerar a las JAL dentro de este entramado político precisamente por eso, porque digamos, para ponerlo también en palabras mucho más sencillas, se encargan de esos asuntos que nos importan del día a día, del barrio, de la cuadra, que son olvidados y que incluso, mira, pues lo que vos decís, para poder votar por ellos tengo que pedir el tarjetón, ¿cierto? Debería venir, ¿no? Por todos.
Sí, claro, también eso complejiza pues el proceso político, pero eso será una discusión para otro día. Pero es eso, es un poco de cómo le damos también la importancia a lo local y cómo le damos importancia también a eso que nos sucede en todos los días. Y creo que un poco, pues con lo que estaban diciendo, es cómo también nos empezamos a empapar de eso que es político en todos los días, en las actividades de lo más cotidiano, que siempre lo vemos como muy etéreo, muy lejano, y realmente la política está en todos los O días. lo vemos cuando llegan las elecciones. Exacto. En tiempo de campaña, un año Hacemos antes. caso omiso. De resto no. Conversaciones fuera del aire Go con Teleantioquia es la elección. Hoy, en este momento, antes de que cierren las urnas, hablando sobre los jóvenes, cómo votan los jóvenes, la participación democrática. Gracias, Nicolás, por sacar el espacio. También sabemos que tiene otros compromisos, pero hoy también es ese compromiso juvenil de Teleantioquia Digital para hablarle a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes también para que entiendan cómo cambia la dinámica electoral. Y por informarnos y por también tener muy en cuenta a los jóvenes en esa conversación, porque creo que somos los que menos salimos a votar, pero los que podemos empezar a hacer un gran cambio. Por eso es que es chévere este tipo de conversaciones. Nicolás, muchas gracias por haber estado en Fuera del Aire con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy bacano. Seguimos más en Teleantioquia la elección a través de nuestros canales digitales y por supuesto los especiales del sistema informativo con todo lo que es el acontecer y los resultados de estas elecciones territoriales. Nos vemos.